Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Buenas noches de nuevo, hermanos. Vamos a iniciar este jueves el segundo libro de Samuel, capítulo 9, y vamos a iniciar la lectura de los 3 primeros versículos. Capítulo 9 del segundo libro de Samuel, versículo 1 al 3. Doy lectura. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Versículo 3. Y el rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Aquí vemos nosotros, hermanos, una situación muy especial. Recordando los últimos versículos del capítulo 8, vemos que David ya está en un tiempo diferente a todo el tiempo que habíamos visto, en donde la persecución de Saúl sobre él era tremenda. En el capítulo 8 vimos cómo Dios ya lo ha restaurado como rey, lo ha dejado estar sobre las 12 tribus del pueblo hebreo. Él está viviendo un tiempo diferente. En el último versículo del capítulo 8 dice que David estaba con todos sus hijos y eran príncipes. Se podría decir que pues David ya podía descansar plenamente, que ya podía estar tranquilo. Pero miren, David era un hombre íntegro, y David entonces recuerda que él había hecho un pacto con Jonatán. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 20, por favor, hermanos, para hacer un repaso de esta parte. Primer libro de Samuel, capítulo 20, del versículo 14 al 17. Voy a dar lectura. Versículo 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Versículo 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Aquí vemos ese pacto entre el rey David, en este tiempo todavía no era rey, y Jonatán, hijo del rey Saúl. Si nosotros leyéramos también en el libro de Primera de Samuel, no lo vamos a leer, solamente voy a hacer referencia en el capítulo 18 del versículo 1 al 4, vemos cómo en este momento incluso quedan ligadas, dice la palabra de Dios, que quedaron ligadas sus almas por el amor que se tenían mutuamente. Era un amor filial, un amor noble entre David y Jonatán, al grado que en el versículo 4 del capítulo 18 dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Vemos aquí ese grande amor entre David, entre Jonatán, y podíamos decir, regresando a este tiempo del capítulo 9, que David estaba pleno y que pues ya no le podía preocupar nada más que seguir administrando con justicia y equidad al pueblo de Dios. Pero Jonatán era tan amado por David, y David era un hombre tan íntegro que investiga. Vemos en el versículo 1 que David dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? En su corazón está todavía esa
fidelidad al rey Saúl, porque a pesar de que el rey Saúl lo perseguía, él le era fiel al siervo de Dios. Y vemos en el versículo 2 que también vuelve a inquirir, vuelve a preguntar, ¿verdad? Cuando le dicen que hay un siervo que todavía queda de la casa de Saúl y se lo llevan, el rey le dice, ¿eres tú, Siba? Habían dicho que Siba era un siervo de Saúl que aún quedaba. Este siervo le responde, tu siervo. Y en el versículo 3 volvemos a ver al rey David haciendo nuevamente la pregunta y diciendo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? David es movido a misericordia. La palabra misericordia es una virtud, hermanos, una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos, de los sentimientos, de los momentos difíciles de las personas, del prójimo. También es un trato compasivo hacia una persona más allá de sus méritos, sin importar lo que esa persona haga bien o mal, es el sentir compasión, esa inclinación a sentir misericordia, a sentir empatía por la persona que está atravesando una situación difícil. Pero David dice aquí algo especial, quiero hacer misericordia de Dios, no como la hacen los humanos. La misericordia de Dios que es santa, que es perfecta, que es pura, que no tiene un interés, no tiene un interés. Y David lo que quiere es cumplir su palabra, cumplir su palabra. David muestra amor y benignidad, además de ser un hombre íntegro al cumplir su promesa. Este es un ejemplo para nosotros, hermanos. Cuando nosotros cumplimos las promesas que nosotros hacemos al prójimo, a la esposa, al esposo, a los hijos, a Dios, y nosotros nos esforzamos por cumplirlas, nosotros mostramos integridad. Y al mismo tiempo las personas, al ver nuestra actitud, empiezan a tener confianza en nosotros, en nuestra palabra. Entonces, en estos 3 versículos, pues estamos viendo que David es un hombre íntegro que quiere hacer misericordia para cumplir su pacto. Vamos entonces a ver que en el versículo 3, Siba responde al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y hay un detalle interesante al final de este versículo. Dice que es lisiado de los pies. Vamos a mismo libro, Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, hermanos, y vamos a dar lectura. Esto ya lo habíamos leído, ya lo habíamos estudiado, pero es necesario hacer un repaso y vamos a leer. Versículo 4 del capítulo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Aquí tenemos ya la referencia del nombre de este niño, descendiente del rey Saúl, nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán. Y es lo que está indagando y buscando el rey David, hacer misericordia a la descendencia de Jonatán, a la descendencia del rey Saúl. Entonces, en este momento, se entera de que es lisiado de los pies. Acabamos de leer la situación. Recordemos que cuando un rey era vencido, sus enemigos iniciaban una persecución sobre toda su casa. Era costumbre, pues, matar a todos los descendientes. Una, para que cuando crecieran no fueran a tomar venganza y sobre todo a querer reclamar el trono del rey. Cuando llega la noticia a la ciudad, a la casa del rey Saúl, pues la nodriza de este niño pequeño que en ese tiempo tenía 5 años, trata de protegerlo, lo toma, va corriendo, seguramente huyendo, no sabemos, no especifica la palabra si tropezó, si cómo fue la situación, el niño
se cae de los brazos de su nodriza de una manera tan tremenda que el niño queda lisiado de ambos pies. Un lisiado, hermanos, es una persona que está limitada, es una persona que desafortunadamente tiene una lesión permanente, que ya es irreversible. Normalmente es en sus extremidades. Yo encontré investigando en un diccionario que esta persona lisiada puede tener su cuerpo doblado como en actitud de arrastrarse, sobre todo si está lisiado de los pies. Y en esos tiempos, imagínense, hermano, pues no había mucha atención médica que pudiera darles una rehabilitación. El niño quedó definitivamente lisiado, tan pequeño. Este niño estaba además escondido, no murió, quedó lisiado, se lo llevan a un lugar para que pues quede escondido. Vamos a leer el versículo 4, hermanos, 4, 5 y 6 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel. 4, 5 y 6. Voy a dar lectura. Entonces el rey le preguntó a Siba, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Vamos a detenernos aquí, hermanos. También vemos muchas cosas muy interesantes. En el versículo 4, el rey le preguntó a Siba, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dios nos pregunta, hermanos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Abril? A cada uno nos hace la pregunta, ¿dónde estás? Vamos aquí a partir de una referencia que los teólogos nos hacen repetidamente en cuanto a la persona de David. La persona de David del Antiguo Testamento es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a partir de aquí con esa imagen. David como rey, Jesucristo como rey nos pregunta, ¿dónde estás? ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu mente? ¿En dónde están tus intereses? ¿En dónde está tu pensamiento continuamente? Puede ser que nosotros estemos como estaba Mefiboset, el hijo de Jonatán, escondidos, lisiados, lastimados, destituidos, porque él era nieto de un rey. Tenía derecho en algún momento a llegar al trono, a ser rey, pero pasa esta situación, es lastimado, queda lisiado y está escondido. A lo mejor nosotros por alguna situación difícil, por alguna situación que nos lastimó, que nos avergonzó, estamos escondidos. Vamos a ver en dónde estaba habitando. Dice el versículo 4 que en Lodebar. Lodebar, hermanos, significa ciudad inhóspita, tierra hostil, árida, seca, donde no crece el pasto ni hay fruto. Allá acostumbraban además refugiarse, fíjense qué clase de personas, los mendigos, los endeudados que no podían pagar y huían, los despojados, a los que les quitaban sus pertenencias, ¿verdad? Los perseguidos por cualquier circunstancia, ahí iban a refugiarse y allí vivió Mefiboset. Desde los 5 años a ese lugar, a esa ciudad tremenda, lo llevó su nodriza y lo llevó en una condición física terrible, lisiado. Dicen los teólogos que Mefiboset vivió aproximadamente 17 años en Lodebar. Lodebar también es conocida como un lugar de desolación y aislamiento, hermanos, de silencio, de soledad. Decía una de las definiciones que encontré que era el lugar, Lodebar, ciudad de la no palabra, de no hablar, de aislarse,
de encerrarse en uno mismo. Y hacíamos esa comparación de que a veces nosotros también, al ser lastimados, al sufrir alguna vergüenza, alguna agresión, podemos quedar encerrados en nosotros mismos, en un lugar de desolación. Ese es nuestro Lodebar. Esta palabra, este capítulo 9, a mí me hace reflexionar que muchas veces nosotros sí hemos habitado en circunstancias, en lugares así en nuestra mente, en nuestro corazón. Ha habido circunstancias tremendas y nosotros nos vamos a refugiar como si fuéramos unos perseguidos, unos endeudados, como si fuéramos nosotros unos despojados, avergonzados, olvidando que podemos ir a la presencia del Rey, que podemos ir ante su presencia a derramar nuestro corazón. Pero muchas veces nosotros decidimos ir a Lodebar, a ese lugar solitario, a ese lugar inhóspito, árido, seco. Vemos también que en el versículo 5, cuando se entera David en qué lugar está Mefiboset, el hijo de Jonatán, el rey envía a que traigan a Mefiboset de Lodebar. Quiere decir que lo saca del lugar de desolación. Fíjense qué hermoso es, desde el versículo 1, el rey está investigando, el rey muestra interés, el rey recuerda el pacto. ¿Saben? Jesús es así, Dios Padre es así, Él recuerda el pacto que hizo. Lo podemos ver desde Génesis, desde que lo habló con Eva, después de que caen Adán y Eva, hay un pacto. También lo podemos ver con Abraham, y ese pacto Dios lo cumple. Dios cumple siempre su palabra. Y podemos ver en la imagen de David a este rey interesado, indagando, ¿dónde lo puedo encontrar? Y cuando lo encuentra le pregunta, pues, ¿en dónde está? ¿Dónde está? Y en este momento que sabe en dónde está, lo manda a sacar de esa tierra estéril, de esa tierra seca. Así que vemos ese amor grande, y Él siempre va a tener el poder para sacarnos del lugar de desolación, del lugar de vergüenza, hermano. Siempre va a tener el poder y sobre todo el amor y la misericordia. David decía, quiero hacer la misericordia de Dios si queda alguien de la casa de Jonatán. Y lo va a hacer. En el versículo 6 vemos cómo viene Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y vemos en qué actitud se presenta ante el rey David cuando es llevado a él. Dice Mefi, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Nosotros, ¿de qué manera vamos ante el Padre, hermanos? ¿De qué manera nos presentamos? ¿Reconocemos ante quién estamos? ¿En qué actitud entramos ante su presencia? Debemos reconocer que estamos ante el Todopoderoso, ante Dios eterno. Así que Mefiboset lo entiende que está ante el rey, hace reverencia, se postra, y David le dice, Mefiboset, y Mefiboset responde, he aquí tu siervo. Cuando Dios nos llama, hermanos, cuando Dios nos llamó, ¿cómo respondimos? Cada mañana, cuando iniciamos el día, estoy segura que a todos el Espíritu de Dios, el hermoso Espíritu Santo, nos llama a reconocer en agradecimiento, en oración, que abrimos los ojos porque pues dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos al poder abrir los ojos, ver la luz, saber que vamos a tener actividades, trabajo, tal vez días ajetreados, pero cómo respondemos? ¿Cómo respondemos? He aquí a tu sierva, he aquí a tu siervo. Gracias, Dios, por tu misericordia, por la familia, por la salud. Vamos a iniciar y queremos iniciar dándote la gloria a ti, reconociendo que por ti tenemos el don de la vida, el aliento de vida, y podemos iniciar. Bendice nuestras actividades, que tu presencia sea con nosotros, porque somos sus siervos
Y Mefiboset así se presenta ante David y eso le hace saber, soy tu siervo. Aquí en esta parte, en este versículo 6, hermanos, yo quiero hacer 3 observaciones. Primero, Mefiboset, Mefiboset significa respirando vergüenza. En hebreo significa vergüenza. Representa, teólogos así lo representan como al hombre que ha caído. No solamente cayó de los brazos de la nodriza al huir apresuradamente, sino que si nosotros hacemos una traspolación a nuestra situación espiritual, el hombre, nosotros hemos caído, el hombre, Adán cayó, y con Adán caímos todos. Con Adán entró el pecado y la muerte. Y nosotros podemos ver que Mefiboset ahora en su mismo nombre lleva el respirar vergüenza. Vemos que cuando Adán y Eva son tentados, caen en el pecado, en la rebelión, desobedecen, pues lo primero que hacen es darse cuenta que están desnudos y sienten vergüenza. Y ¿qué hacen de una manera torpe? Se cubren con hojas de higuera, esas hojas ásperas, ¿verdad? Y pues cuando el Padre se presenta y los llama, pues ellos en vez de reconocer su falta, su pecado, pues ellos empiezan a culpar a otros y no reconocen. Mefiboset, podemos decir, pues era un niño, él cayó de los brazos de la nodriza en un descuido, en un momento de huida, de angustia, pero muchas veces también el pecado de otros nos ha lastimado, hermanos. A lo mejor alguien que debió cuidarnos, como la nodriza, no pudo cuidar completamente a Mefiboset. Tal vez alguien nos falló o le hemos fallado a alguien y eso ha traído vergüenza a nuestras vidas. Vemos también que en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 9, no lo busquen hermanos, solamente quiero hacer referencia que en el libro de Crónicas, cuando se habla de la genealogía del rey Saúl, hacen referencia a Mefiboset con el nombre de Meribaal. Meribaal significa resistir, contender, vencer a Baal. Entonces vemos una diferencia abismal entre el nombre que tenía este niño, Meribaal, al nombre con el que ya está escrito en el segundo libro de Samuel cuando David lo encuentra, Mefiboset, que significa vergüenza, respirando vergüenza. Cuando nosotros caemos en el pecado, pues dejamos de ser los que resistimos, los que vencemos al enemigo, ¿no? Caímos y entonces caemos en vergüenza. Esto solamente es como una información, hermanos, para que si ustedes algún día encuentran leyendo en el libro de Crónicas esta referencia al nombre del el hijo de Jonatán, ¿verdad? También hay otra observación en este versículo 6. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia, perdón. Es hermoso cuando nosotros podemos entrar a la presencia de Dios reconociendo quién es Él, reconociendo su grandeza, su poder, su santidad. Hemos platicado que la Biblia es la palabra de Dios y en toda la Biblia, en toda, desde la portada hasta la contraportada, vamos a encontrar a Cristo. Vamos a encontrar el amor eterno, el amor de Dios. Y la Biblia no se trata de nosotros, hermanos. La Biblia se trata de Él, de Jesucristo, de Dios. Y cuando nosotros la leemos con esta visión, con este corazón, con esta mente y este entendimiento, aprendemos a reconocerlo en cada uno de los libros de la Biblia. Aprendemos a ver quién es Él, el Todopoderoso, el gran yo soy, y quién soy yo al lado de Él. Es algo que tenemos que rescatar siempre que leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios se trata de Él,
¿Y de quién soy yo al lado de él? Y lo único que podemos nosotros hacer es como Mefiboset, reconocerlo y postrarnos ante su presencia, ante su santidad, ante su belleza. Estamos ante el Altísimo. El tercer punto a destacar en el versículo 6 es que dijo David. ¿Qué dijo David? Aquí le dice, no, disculpen, voy a leerlo para hacerlo. Él respondió, perdón, vamos a pasar al versículo 7. Le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Aquí en el versículo 7 volvemos a ver esta frase, y dijo David que no tuviera temor. Dios nos hace la misma invitación a cada uno de nosotros al acercarnos a Él, que no tengamos temor, hermanos. Muchas veces esa vergüenza del pecado, de la caída, nos va a hacer sentirnos tan mal ante la grandeza de Dios que sentimos temor. Y muchas personas toman la actitud de mejor alejarse del Señor. Desean mejor alejarse. ¿Sabes? Otro detalle de la ciudad de Lodebar es que era una ciudad muy alejada de Jerusalén. Estaba a 80 millas. 80 millas en kilómetros son 129 kilómetros. Son muchos kilómetros. Y para un lisiado, imagínense, pues estaba muy difícil acercarse. Pero aquí la grandeza es que es el rey quien se acerca. Y así pasa en nuestras vidas, aunque estemos, pues, hayamos caído, estemos lisiados, estemos sucios, avergonzados. Él es quien se acerca a nosotros. Él es el que se acerca y nos dice, no tengas temor. Entonces, no corramos en sentido opuesto a Dios por nuestras faltas, por nuestras fallas, por nuestras inseguridades. Al contrario, cuando Él se acerque y nos pregunte, ¿dónde estás? Debemos acercarnos confiados. Dice la palabra de Dios que podemos entrar confiadamente al trono de justicia. Y es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que podemos entrar así, confiadamente. Y David es más preciso y le dice, yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Vemos nuevamente el deseo de David de cumplir ese pacto. Dios igual está deseoso de cumplir su pacto con cada uno de nosotros. Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, hermanos. Además le dice, te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahí vemos esa promesa hermosa. Es la primera vez en este capítulo en que le va a decir, tú comerás siempre a mi mesa. Comer a la mesa del rey es imagen de la salvación final en el reino de Dios. Y aquí David está haciendo ese simbolismo al decirle a Mefiboset, a ese hombre lisiado, tú comerás siempre a mi mesa. Jesucristo ya pagó, hermanos, para que nosotros podamos comer a la mesa. ¿Recuerdan el Salmo 23? Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. De verdad que es una imagen hermosa. En ese tiempo solo los nobles podían comer a la mesa del rey. En este momento nosotros debemos recordar que ya Saúl murió, Jonatán murió, David ha sido proclamado rey, pues ya Mefiboset no tenía derecho al trono, solamente los nobles. El sentarse a la mesa del rey indica también comunión, hermanos, unidad y unidad de identidad, porque se identifican como parte de los cercanos al rey, parte de la gente de confianza. Incluso en la actualidad, en nuestras vidas, pues muchas veces invitas tú a tu mesa a la gente de más confianza. Y en ese tiempo, pues como era la mesa del rey, imagínense, solamente las personas que podían tener un lugar de honor
tener este grado de intimidad, podían sentarse a la mesa del rey. Otro significado de la mesa del rey es que podían alimentarse con lo mejor. Lo mejor estaba en la mesa del rey. En la mesa del rey, hermanos, nosotros vamos a ser bien nutridos, bien alimentados, vamos a ser saciados y fortalecidos. ¿Por quién? Por Dios mismo. Y Él va a cambiar entonces nuestro destino, como David estaba haciendo con Mefiboset, cambiando su destino. Imagínense esos 17 años como lisiado, tal vez viviendo, pues pidiendo dinero, no sabemos, no dice la palabra de Dios, pero muchos lisiados desafortunadamente al no poder trabajar o realizar una actividad física, pues vivían de lo que la gente les quería regalar. Yo creo que él estaba débil, que estaba desnutrido, que no había tenido una buena comida en esos 17 años, pero ahora David, el rey, cambia su destino, cambia su forma de vivir. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando Él llegó a nuestras vidas, cuando Él nos encontró lisiados, cansados, sucios, avergonzados, cuando Él se acerca y nosotros aceptamos la invitación del Rey de Reyes, del Señor de Señores Jesucristo, a que Él sea el Señor y Rey de nuestras vidas, entonces Él cambia nuestros destinos. Él nos nutre con su palabra, Él nos alimenta con lo mejor. Él ha preparado un lugar en la mesa para cada uno de nosotros. Debemos de ser sensatos y reconocer nuestra posición y nuestra necesidad ante el Rey. Mefiboset lo hace y en su presencia se postra y dice, he aquí tu siervo. ¿Tú cómo le dices, hermano? ¿Cómo le dices cuando tú reconoces que necesitamos ser nutridos y alimentados espiritualmente por el Rey? Así que Dios mismo es quien cambia el destino de miseria de Mefiboset a una condición de honor y es restaurado por el Rey. Igualmente, Dios restaura nuestras vidas, cambia nuestra condición de vergüenza a condición de honor. Él nos restaura. Vamos a leer el versículo 8, hermanos. Mefiboset se inclina y dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En este versículo vemos que Mefiboset en este punto pues se reconoce como alguien que no es digno. Recordemos que para los judíos, los gentiles, la gente que no era del pueblo de Dios eran considerados perros, pero aquí Mefiboset hace aún más grave este calificativo, un perro muerto como yo. Él no se sentía digno de ninguna manera, él se despreciaba a sí mismo, se consideraba un perdedor, no como alguien que podía haber llegado a ser un rey. Y vamos a recordar lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos, por favor, hermanos, a la primera carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Y vamos a recordar qué nos dice Dios que somos nosotros ahora. Por si alguna vez tú te vuelves a sentir en lo de va, en un momento difícil, tenemos que recordar, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios ha dado misericordia a cada uno de nosotros a través de la gracia que hemos recibido de tener a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, quien ha reconciliado nuestras vidas con el Dios eterno, con Dios todopoderoso. En el versículo 9 dice, somos real sacerdocio. Somos entonces una nación santa y somos un linaje escogido. Pero esta identidad como hijos de Dios, regresando al versículo 8, Mefiboset lo había perdido. Tengamos cuidado. Puede ser que alguna circunstancia, algún pecado que esté
esté viviendo alguno, nos haga perder la identidad como hijos de Dios, de ese linaje escogido. Tengamos cuidado cómo caminamos y qué aceptamos. Mefiboset se declara a sí mismo, pues como un perro muerto. Tengamos cuidado. En el versículo 9, regresando al segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Imagínense, 20 hijos de Siba, 15 hijos y 20 siervos, 35 personas. Y Siba 36 personas al servicio de Mefiboset, después de que Mefiboset estaba viviendo en Lodebar como un lisiado, como un repudiado. Dios nos cambia completamente nuestra vida, hermanos. Dios pone al servicio de sus hijos, incluso, ¿verdad? Personas, en el buen sentido lo expreso, el Señor nos rodea siempre de su bondad, de su amor, de su cuidado. Si estamos enfermos, oremos, confiemos en el Señor, que Él va a abrir puertas en los servicios médicos, con médicos adecuados, en las escuelas, con profesores adecuados para nuestros hijos, en los empleos. Confiemos en el Señor, hermanos, porque Él cambia nuestras vidas. Aquí le está diciendo a este hombre que era siervo de Saúl, que ahora todo lo que era de Saúl va a ser restituido a Mefiboset, y que Siba y toda su casa, tanto sus 15 hijos como sus 20 siervos, van a trabajar para que a Mefiboset no le falte nada. Pero es hermosa la declaración que hace el rey David por segunda vez. El hijo de tu señor, es decir, Mefiboset, comerá siempre a mi mesa. Esa es la promesa y la invitación de Dios para nosotros, que nosotros comamos siempre a su mesa. Él ha preparado mesa, hermanos, cada día a través de su palabra, para que nosotros acudamos y seamos nutridos en esa mesa. Recordemos, solamente se pueden sentir más intimidad con Él. Los que tienen ese lugar de honor significa comunión, unidad e identidad. Como hijos de Dios, ¿quieres sentir tu identidad? Ve a la mesa del Rey, ve a la mesa de Dios, aliméntate de su palabra. Y vamos al versículo número 11. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Volvemos a ver la declaración del rey David. Nuevamente está diciendo, Mefiboset comerá a la mesa del rey, pero aquí agrega, como uno de los hijos del rey. ¿Sabes? Dios así nos ve, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, de su unigénito, no por méritos de nadie, sino por los méritos de su Hijo, nos ve como uno de los hijos del rey. Y Él quiere que nosotros estemos a su mesa. Lo vuelve a decir a Siba, a quien ha mandado a que sirva a Mefiboset. Nosotros podemos entonces ver que Siba entiende que debe de servir a Mefiboset por orden del rey David. Y pues vemos nuevamente esa promesa y esa invitación del rey a Mefiboset, pero aunada a esta situación de que va a ser como uno de sus hijos, como uno de los hijos del rey. Y vamos al versículo 12 y 13, hermanos. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, toda su casa. Y moraba Mefiboset en Jerusalén,
porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Vemos en Levítico 21, no lo vamos a leer, pero se los voy a comentar. En Levítico 21, en los versículos 17 al 19, había ciertas restricciones para los hombres, para los varones que tenían cojera, que estaban lisiados, de no poder servir, no poder entrar, ¿verdad? Al servicio del rey, al servicio, perdón, de Dios. Y aquí vemos una imagen en donde esa situación es echada de lado, en donde David invita a Mefiboseth a acercarse a la mesa del rey y a comer todos los días como si fuera un hijo del rey. Esa invitación sigue en pie, hermanos, sigue para cada uno de nosotros. No importa tu condición, si tú pecaste en el pasado, si ahorita estás atravesando situaciones difíciles, tentaciones, si tú has sido lastimado por otros que debieron cuidarte y no te cuidaron, si tú has fallado a otros, la invitación de ser restaurados y ser recibidos en la mesa del rey es para todos. No pensemos que porque ya nosotros tal vez somos ya cristianos, nos reunimos los domingos, nos conectamos entre semana, nosotros estamos pues como que ya no necesitados de ir a la mesa del rey. Necesitamos ir, necesitamos ser bien alimentados, bien nutridos. En este capítulo a mí me llama la atención que él se dice la frase y dijo el rey 8 veces. 8 veces dijo el rey. Esto a mí me habla de interés, de mostrar mucho interés de parte del rey por la descendencia de Jonatán para cumplir el pacto. Dios está interesado en nosotros, en los seres humanos. Dios está constantemente buscándonos. Dios está siempre preocupado por nosotros. Y en este capítulo vemos 3 veces cómo David aclara y comerá siempre a mi mesa. Y en la última vez, esa frase como uno de los hijos del rey. En este momento, hermanos, pues yo nada más quiero invitarlos por última vez a que reflexionemos que la invitación es todos los días y mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de elegir cómo empezar el día, cómo caminar durante todo el día, cómo terminar el día, no dejar de alimentarnos de la palabra de Dios, no dejar de tener comunión, unidad. Somos privilegiados, hermanos. Somos ahora privilegiados porque de ser considerados gentiles, ahora somos parte del pueblo de Dios. Así que, hermanos, pues de esta manera es como hemos dado lectura al capítulo 9 y le quiero pedir al pastor si nos hace favor de ahorita al final hacer algunos comentarios, pero vamos a orar. Vamos a orar para cerrar este capítulo. Padre Celestial, Padre Eterno, Padre Todopoderoso, gracias porque en ti encontramos, Señor, nuestra identidad. Porque a pesar de haber fallado, a pesar de que en esta vida, Señor, somos tan débiles muchas veces ante las tentaciones, tú siempre muestras interés por cada uno de nosotros como tus hijos. Porque tú te has acercado a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, de tu unigénito, y a través de sus méritos en la cruz, nosotros podemos tener entrada al trono de la gracia. Nosotros podemos ser reconocidos como hijos tuyos, ser perdonados, ser restaurados, Padre, de las veces que alguien nos haya lastimado o las veces que nosotros te hemos fallado y con eso nos hemos lastimado nosotros mismos. Gracias, Padre, porque tu amor excede cualquier idea o pensamiento de nosotros como humanos. Tú vas más allá en tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias porque en esta lectura de este capítulo vemos nosotros la imagen del rey David como la imagen de tu Hijo Jesucristo, acercándose a nosotros,
poniendo esa mesa de amor y de gracia, de misericordia, para que nosotros seamos restaurados, sanados, fortalecidos y alimentados. Gracias, Padre, te damos toda la gloria porque nos das un lugar de honor en tu mesa. Bendito es tu nombre, tus obras, y sabemos, Señor, que tu obra sigue haciéndose en nosotros. Nos vas perfeccionando. Te damos toda la honra y la gloria en nombre de tu Hijo Jesucristo, por medio de Dios Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches, hermanos, y En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.